y arrancamos contigo, porque, claro, hay mucha preocupación en la gente encargada del fútbol joven. Hay una comisión encargada del plan retorno, donde de hecho está Ariel Paolo Rossi, que trabaja en Colo-Colo, pero luces concretas de cuándo podría volver, una idea clara, una convicción profunda, todavía no se ve, Edson, y eso tiene muy inquieto a todo el mundo del fútbol, pensando en que el daño estructural que se puede provocar ya con 2 temporadas en fútbol joven, lo van a pagar las selecciones, lo va a pagar también los distintos clubes en lo que venga en lo inmediato. Buen día para ti. Sí, buen día, saludos a todas y todos quienes nos escuchan. Es compleja la situación, hay que contextualizar que el fútbol joven paralizó sus actividades tras el estallido social en 2019. Ahí tuvo la primera para, luego se intentó retomar en 2020, vino la pandemia, alcanzaron a jugar, no sé, 2, 3 fechas, más no, y se suspendió hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Muchas de esas series no han tenido entrenamiento en estos prácticamente 2 años, lo que significa mucho en el desarrollo formativo. Hay niños que estaban en la última etapa de su formación, que sin duda tienen una implicancia directa. Tal vez los más chiquititos, 13, 14 años, podrán tener tiempo para ir recuperando en el camino, pero también perderán parte de su formación. Y en ese sentido lo que preocupa es que no está en la agenda el retorno de la competencia. Claro, ayer, luego de que lanzamos la noticia, por ahí me llegaron algunos mensajes, hay gente que sostiene desde el argumento la imposibilidad de retomar la actividad. Argumentos que pueden ser bastante válidos. Por ejemplo, que los niños no están vacunados. Por ejemplo, que no todas las comunas están fuera de cuarentena y ellos no tienen contratos laborales por ser menores de edad, por ende el pase de movilidad no existiría para ellos. Argumentos que, claro, uno los puede entender y efectivamente pueden sustentar la posibilidad de que esta actividad aún no haya vuelto. Pero el tema para mí es más profundo, porque efectivamente todos estos temas se tratan a nivel de ANFP, a nivel del Ministerio del Deporte, para finalizar con las autoridades sanitarias que puedan validar y autorizar distintos protocolos para la realización de estas actividades. ¿Cómo pasó con el fútbol en su momento? Tampoco existía un pase de movilidad para el profesionalismo, no estaba contemplado, se trabajó al respecto para que pueda volver la actividad y volvió. Esa intencionalidad no existe principalmente por parte de los clubes. Hay que recordar que hay muchos clubes, no son pocos, hay varios clubes en el fútbol chileno que han despedido a entrenadores del fútbol joven, que los han finiquitado, algunos fueron al seguro de cesantía, y no solo entrenadores, sino que preparadores físicos, distintas áreas que componen la estructura formativa de las instituciones a nivel país. Y eso es sumamente preocupante. Pero además, dadas las crisis económicas que están viviendo los clubes, producto de la pandemia, que es efectiva, que existe, que sabemos que es real, que se han visto mermados los ingresos, donde buscan solventar o apalear esta crisis justamente en el fútbol joven, cesando a gente de sus funciones y obviando, dejando fuera de la agenda el retorno de la competencia. ¿Por qué? Porque lo ven como un gasto. ¿Qué termina implicando esto? Logística a la hora de trasladar un equipo, no sé, de la región metropolitana a la quinta región, tienen que pagar buses, tienen que pagar alimentación, todo lo que implica indumentaria, toda la logística que arrastra un partido de fútbol de distintas categorías. Estamos hablando que esto parte desde muy niños hasta la serie sub-19. Y ese es el gasto que más los complica, aquí hay que entender, y esto ha pasado desde siempre, no es un tema de ahora. El fútbol formativo en muchos clubes, y especialmente en estos tiempos de sociedad anónima, es visto como un gasto y no como una inversión. ¿Y qué quieren? Eliminar estos gastos, y hoy encuentran la excusa perfecta para limitar el funcionamiento de la actividad que está matando el desarrollo de un montón de niños, y por eso entendimos en este programa que era sumamente importante desarrollar el tema, ponerlo en agenda, porque hay niños que están desesperados por volver, hay clubes que quieren volver, efectivamente hay algunos, pero la gran mayoría prefiere obviar esta situación y justificar en argumentos que tienen que ver con la pandemia el no desarrollo de esta actividad. Yo, coincidiendo 100% contigo, te cuento que la nota que apareció en Red Gol dejó la grande, dejó la tendalada. Y yo tengo la palabra oficial de la ANFP, en este caso del directorio, de Pablo Milán, ¿cierto? Sus asesores tomaron contacto conmigo, y antes de continuar con el debate, yo les quiero plantear lo que me dicen
piensa el actual directorio de la NFP. Y voy acá a la respuesta en lo concreto. Lo que se dice acá es que, como tú bien señalas, Edson, en efecto, en el Consejo de Presidentes no se ha tocado el tema oficialmente, pero que hay muchos clubes que sí. Claro, no se ha tocado, eso no se ha tocado. No hay una reunión de consejo donde esto de manera ya taxativa se haya abordado. Hay muchos clubes que sí creen el retorno y la ANFP como directiva sí quiere el retorno. Lo que dice acá, y voy a leer la respuesta, esto representa al directorio de la ANFP. La gran mayoría quiere que vuelva, pero siempre hay casos que son como los que ustedes cuentan, son los clubes más pequeños y entiendo que son muy pocos. En todo caso, en la ANFP estamos haciendo todo lo posible para que nos den el pase y tenemos todo armado para cuando eso pase. Hay una subcomisión de retorno en la que hay varios miembros de representantes de club, entre ellos, por ejemplo, Ariel Pablo Rossi, y ellos están trabajando ya en un protocolo para cuando les den el pase. El punto, muchachos, es que, como bien también ellos reconocen, esto no se ha tocado en el Consejo de Presidentes, y tal como dice Edson, hay clubes también que no quieren que esto retorne, muchachos. Bueno, qué bueno tener esa mirada también de Rodri que representa a la NFP. Yo creo que en esto no se trata de visibilizar por hacerlo o de incendiar por hacerlo, no es nuestra intención para nada, es un tema súper importante y hay que ver todas las aristas, porque siempre hay argumentos de ambas perspectivas, ¿no? Lo ha declarado ahí Rodri con lo que acaba de decir. Ahora, todo lo que dijo Edson es real. A mí me toca de cerca. Yo tengo escuelas de fútbol y la verdad que lo distancio un poco de los jugadores que realmente están en la competencia, digamos. El futbolista que está en una serie menor de un club tiene un valor distinto, más que un valor, está un escalón más arriba porque los chicos que están en la escuela de fútbol están pretendiendo llegar a esos clubes, ¿no? No todos, hay muchos que van a las escuelas de fútbol porque les gusta el fútbol y quizás por salirse de la play, de la tecnología, hay distintos intereses en esos niños en relación a los que ya están derechamente en los clubes, eso es una realidad. Pero ¿por qué digo que me toca? Porque incluso esos niños que están en las escuelas de fútbol, los profesores de escuelas de fútbol y así los de fútbol formativo necesitan volver por una cuestión de salud mental, de bienestar económico. Hay mucha gente que vive del deporte y que se sostiene con estos trabajos. Yo entiendo todo, entiendo lo de la pandemia, tampoco se trata de decir no, hay que volver y a tontas a locas. Yo estoy de acuerdo en que analizar todas las aristas posibles. Ahora, creo que se tiene que trabajar más en profundidad, incluso como dijo Edson, desde el Ministerio del Deporte, no dejar solamente a la NFP con esa responsabilidad en una reunión de clubes, de directorio, pero también con alguien del gobierno o del Ministerio del Deporte incluido, creo yo. ¿Cómo se dio a nivel profesional en su momento y que tampoco estábamos en un pasar, digamos, tan tranquilo a nivel pandemia y se insistió, se trabajó, se planificó y vaya que dio un buen resultado? Para mí ha sido más lo que ha sumado que lo que ha restado, si bien hemos tenido algunos casos como en el Chile en general, en otros aspectos de la sociedad. Me parece que ha sacado la nota limpio en ese sentido del plan paso a paso futbolístico, podríamos decir. La verdad que a mí insisto, me toca cercano y es difícil, porque ¿qué le dices a un niño que está entrenando, que tiene que ir a entrenar a correr a la plaza? No sociabiliza, sobre todo el que está en 17, 18 años. Son los que más están frustrados y los que más ven con mucho anhelo volver porque se le está yendo su carrera o las posibilidades de poder llegar a un equipo, a un club. El otro día hablaba con un ex dirigido y que ahí le dije, bueno, te voy a tratar de mandar un plan, hablar con los profes, a ver cómo está desesperado. Y vaya que tiene condiciones, pero ¿y qué hago? Si los clubes no están entrenando, ni siquiera se pueden ir a probar. Y no es solamente un caso, son varios. Pero no hay respuesta. Es súper difícil, súper complejo. Pero yo creo que la única manera es instalar sobre la mesa en una reunión de directorio primero el tema, después tratar de que esa intención que dice que tiene la NFP, llevarla a la concreción. O sea, si se quiere, se puede. Yo creo que si se quiere, se puede. Ahora, ¿cuándo? No lo sé. Pero ya instalar el tema y tener la intención te va acercando a que el fútbol joven vuelva pronto.
Sí, bueno, buenos días. Me parece de suma urgencia todo esto que se está tratando. Yo siento que el problema de los gastos de alguna manera tiene que salir de todas las ecuaciones de los clubes de la NFP. No puede ser que todo se defina por tengo plata o no tengo plata. Nosotros ayer, de alguna manera, con el plan paso a paso que llevó, por ejemplo, a fase 3 a Rancagua, y nos dice que bueno, se va a poder jugar fútbol en Rancagua. Bueno, no pasan 2-3 horas y ya los clubes están diciendo son muchas las cortapisas, vamos a hablar con el Ministerio del Deporte para ver si nos pueden bajar las condiciones, y me parece que la mirada tiene que ser más protagonista de parte de los clubes de fútbol. No veo en ellos la intención de lograr este tipo de avances que son claves para la actividad. Entonces a mí me llama la atención cuál es el concepto, cuál es el futuro que ellos plantean para la actividad. Seguir rentando a costa del TNT Sport, porque me parece que no tienen ninguna otra mirada, nada más futuro. Me parece que es grave. Y también creo que me parece que lo que Rodrigo Herrera leía sobre la NFP tiene sentido, pero me gustaría nuevamente más protagonismo, por ejemplo, en estas declaraciones. Me gustaría que apareciera un Francis Cajigao a explicar precisamente por qué es urgente que vuelva al fútbol joven. Me parece que la NFP tiene suficientes personeros como para dedicarse de manera más profunda y protagonista a este tema y buscarle una salida rápida. Creo que no está esa intención y se ven ese tipo de cosas. Está bueno el tema que plantea el Nico de este protagonismo a la hora de hablar, y lo voy a plantear desde el otro lado, desde la vereda del más débil. ¿A qué voy con esto? De que yo intenté contactar gente en las últimas horas y conversé con mucha gente. Muchos me dijeron, es que no puedo hablar. Si hablo me matan en el club. Entonces eso es una complejidad menor. Están desesperados porque se reinicie la actividad, y yo lo entiendo desde su posición. Estoy hablando de profesores, de gente que a lo mejor tuvo que ser cesada de sus funciones, otras que está ahí en el limbo y les cuesta sacar la voz. Entienden la urgencia, entienden la necesidad, pero a la vez están presionados por quienes son sus principales responsables. A mí en Colo-Colo fue el único club que me respondieron de cierta forma y me dijeron que durante el día iban a hacer una vocería respecto a este tema, que lo sentían importante, pero tampoco quisieron sacar la voz acá donde habíamos levantado la moción y tocando este tema súper importante. Bueno, será importante que en algún momento den la vocería y poder escucharlo. Pero aquí hay hartos temas súper amplios, porque efectivamente la respuesta de la NFP te dicen este es un tema que no se ha votado en el Consejo. Pero ahí uno puede retroceder y decir, ¿por qué este tema no ha estado en tabla en el Consejo? Porque este tema no ha sido prioridad en el Consejo de Presidentes. Uno conoce cómo funcionan estas orgánicas, cómo se dan este tipo de reuniones, cómo existe el tan manoseado lobby. Y justamente en esas reuniones de pasillo o en esas reuniones virtuales, como se están llevando a cabo en la última etapa, las conversaciones entre muchos clubes es que este tema no se instale porque no quieren volver. Definitivamente porque no quieren volver. Y cuando dicen que son la mayoría, claro, ¿por qué no creerlo? Porque la NFP maneja toda la información. La información que manejo yo es al revés, que la mayoría lo que quiere es no volver. Y que hay algunos clubes, principalmente los grandes, hay que decirlo, luchando porque se pueda volver a instalar esto. Estamos hablando de una crisis económica. Este otro tema que también hay que abordarlo, tiene que ver con políticas deportivas a nivel país, inclusive, un tema súper amplio. Efectivamente hay una crisis económica a nivel mundial en el fútbol. A nivel mundial, el otro día lo conversábamos con Enzo Olivera, y qué pasa, tú hablas de los clubes europeos, no, están bajando su presupuesto, quieren desprenderse de ciertas figuras porque son muy caras. Pasa en los primeros equipos, en los lugares que mayor poder económico existe. Pasa en Chile y se ve completamente reflejado. Acá hubo clubes que se acogieron al seguro de cesantía, y el más emblemático, se acogió Colo-Colo al seguro de cesantía. Claro. Pasó con Temuco en algún momento, luego se fueron solucionando esos temas, y existe una crisis provocada por la pandemia. Siempre la termina pagando el fútbol joven. Y uno dice, chuta, también podría venir a lo mejor una inyección del Estado, como ha venido en plata de la FIFA. Cosas. Hay proyectos de la FIFA también, Edson, para el fútbol joven que podrían tramitarse, y ahí yo te encuentro mucha razón. Yo creo que la expresión de deseo y de voluntad que manifiesta la NFP, que es muy importante, se va a expresar de mejor manera cuando el tema se coloque en tabla. No me cabe ninguna duda. Uno valora también de que tengan esta subcomisión trabajando y que haya protocolos, conversando con el ministerio,
pero llegó el minuto de abordarlo en serio y llegó el minuto también de entender de que esta problemática es demasiado profunda. Recién Edson lo decía, acá hay una gran cantidad de profesionales en los distintos clubes de primera B, que primero fueron despedidos. Los que no fueron despedidos fueron mandados a la ley de protección del empleo y tuvieron que batirse con el seguro de cesantía durante buena parte del año pasado. Luego no han podido tomar la actividad de las escuelas de fútbol, que también forman parte de este organigrama. Entonces, este tema, creo yo, llegó el minuto de que no solamente las voluntades se expresen en las ganas, sino también en los hechos. Y los hechos marcan de que, entrando en el segundo semestre, ya estamos comenzando el segundo semestre, necesitamos de que en el próximo Consejo de Presidentes esto vaya en tabla y que definitivamente se saquen las caretas de los clubes y que digan abiertamente quién quiere volver y quién no. Y si falta plata, si alguno tiene problemas económicos, entendible a partir de lo que está ocurriendo, hay dineros que van a venir de la Conmebol, que se pueden pedir también a la FIFA, que a lo mejor el Estado podría participar, como tú bien reseñas, pero llegó el minuto de hacer, no de idear. No, es que es súper importante este tema de los aportes, porque también sabemos, pues si esto ha pasado en el fútbol chileno, que cuando han venido aportes de la FIFA, aportes del canal del fútbol, que van con nombre y apellido, desarrollo del fútbol joven, después esto se dibuja y pasan para otro lado esas plata, porque entendemos, ya lo dije, que para ellos el fútbol formativo es un gasto y no una prioridad. Y acá dibujar pasa en todo orden de cosas en el país, en los informes financieros, ¿no? La plata estuvo acá y todos sabemos que estuvo en otro lado. Y por otro lado, claro, uno dice un aporte estatal, y por eso también quería tocar el tema y que responda a políticas deportivas. Hoy eso no puede existir por un tema legal. El aporte estatal no puede ir en apoyo a privados. Hoy son sociedades anónimas. Entonces, ahí hay un tema más de fondo. Hay un tema más de fondo que lo podemos abordar. Hubo una polémica años atrás que hubo clubes que efectivamente estuvieron utilizando fondos estatales para financiar el fútbol joven y terminaron con tremendas demandas y tremendas multas. Pasó inclusive en Colo-Colo con Arturo Salá tiempo atrás. Entonces, también hay temas de políticas deportivas del país a la hora de invertir en la formación de deportistas. No estamos hablando solamente de futbolistas, sino que de deportistas, y la crisis en otros deportes es más grande y también debemos abordarla, que es compleja, porque cuando se puede recurrir a ese tipo de ayuda, por un marco legal, es imposible. Sí, yo creo que va por ahí el tema, es más profundo todavía por las políticas deportivas. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque desde el estallido social en adelante, recordemos, hagamos una recapitulación de todo lo que ocurrió. En un momento, acuérdate que el canal de fútbol presionó a los clubes porque no le estaba entregando el producto fútbol, e incluso habló de una tardanza en la cuota, y había muchos clubes que derechamente decían, me voy a la quiebra. O sea, si no tengo esa cuota, o sea, se sostienen con esa cuota. Ojo, no es una crítica, es una radiografía, y la radiografía es para construir, para decir, a ver, qué está bueno, qué está mal, cómo se tiene que corregir esto, por qué hay vacíos, y en ese momento fue un tema importante. He hablado con gente yo también de clubes, para no mencionarlos, porque volvemos a lo mismo que dijo Edson, si no tenían ganas de hablar es súper respetable, pero he conversado con gente. Hay gente que me dice, ahora con el tema de la apertura de los estadios, con los 1.000 personas en fase 3 y las 5.000 en fase 4, hay clubes que van para atrás y dicen, me sale más caro abrir el estadio, porque ya tengo un gasto fijo al abrir el estadio, que no voy a recompensarlo, voy a ir con números rojos. Porque están pensando en eso, y es súper real. Siempre hay que empatizar. Si tú estuvieras a cargo de la administración, de la gerencia deportiva del club, también tendrías que instalarlo en tu Excel, ¿no? En tus números. Es evidente y es súper entendible. Lo preocupante es cómo se sostiene la normalidad que sería jugar con público. Hay otros clubes que me dicen, ojo, nosotros vamos para adelante porque ni en el mejor momento metemos más de 1.000 personas. Ese es otro tema, pero en el fondo, digo, cómo se sostiene un club, y ahí es donde yo digo el tema de Estado, políticas deportivas, pero son cosas que he escuchado tanto tiempo. Yo, de verdad me llama la atención cómo ha pasado el tiempo y se siguen replicando cosas que me pasaban a mí cuando jugaba. No, yo me formé en la Católica, pero miraba para el lado y tenía amigos que jugaban en otros clubes y técnicos que trabajaban en otros clubes, y esas carencias me parece que se siguen sosteniendo. Yo hace poco me retiré el 2014. Mi sobrino jugaba en Deportes de La Serena, que ahora Serena ha cambiado porque cambió de dueño, es un club mucho más ordenado. Solamente por mencionarlo, insisto, de hace 4 años atrás habían 2 técnicos por división, y te vas a Puerto Montt y te ibas a Coquimbo, eso ha ido corrigiéndose.
pero tú dices, dos categorías para un técnico. Es inviable, es imposible de entrenar. Pero también, ¿por qué pasaba? Por costo. En los torneos jugabas Iquique con Antofagasta, Serena y Coquimbo jugaban 25 veces al año. ¿Por qué? Por costo. Entonces, al final, todo es costo. ¿A qué voy? Que esto es una cadena. Hay un efecto colateral que termina después en la selección, en la regeneración, en el recambio, conceptos que escuchamos y que nos llenamos la boca, pero vemos la parte de arriba del vaso. Hay que ir a la profundidad. Y la profundidad es lo que estamos tocando ahora, que me parece que es súper importante visibilizarlo, profundizarlo, conversarlo para poder construir y que no suene una frase linda y bonita y que bueno lo que está hablando el vaso, sino que de verdad a mí me ocupa porque de ahí vengo y porque trabajo también con niños en formación y me parece que es súper bueno lo que estamos hablando para poder llegar a soluciones, no solamente para hablarlo. Esa es por lo menos mi intención. Nico, estás muteado. Ahora ahí sí que sí. sí. No, Ahí finalmente sí. Yo no quería hacer ninguna clase de defensa de la NFP, pero hablando con gente de la NFP en la última hora, ellos igual se escudan en una situación que es bastante clara. A nivel de corporación, recordemos que la NFP es una corporación que tiene asociados, los clubes son esos asociados, y tú en cualquier sociedad o corporación, los asociados contribuyen al bienestar o al buen futuro de esa asociación, de esa corporación. Esa es la labor de los socios, en cualquier sociedad, excepto en esta. ¿Por qué? Porque cada uno de los socios vela por su futuro personal, por su corto plazo. Nadie vela por el porvenir de la corporación en sí, de todo el fútbol chileno. Nadie se preocupa por eso. Para ellos, en orden de prioridades, lo primero está a ver si llego yo a fin de mes y luego me preocupo por grandes políticas de fútbol, fútbol joven, desarrollo del fútbol femenino, gente en los estadios. Entonces, todo se soluciona de esa manera. Por eso creo que es difícil encontrar salida cuando vemos que la visión de los dirigentes es así de chata. Está absolutamente secada, no hay ninguna posibilidad de evaluar, de crecer cuando la mentalidad es esa. Y creo que como hoy día garantes y sostenedores del fútbol chileno deberían ser los primeros motivados en hacerlo, pero no lo hacen. Tú me dices, ¿por qué van a abrir los estadios si es un costo? Bueno, porque resulta que en estos 2 años, los niños se están haciendo hinchas de otros equipos que ni siquiera están en Chile. Estás perdiendo, lamentablemente, el negocio de esto lo estás perdiendo. Y con el fútbol joven pasa lo mismo. Van a pasar 3-4 años, vas a tener que empezar a gastar en traer gente de afuera porque en 2 edades no tienes jugadores, no tienes proyección de jugadores. Pero a ellos les importa solo el corto plazo, solo resolver lo que va a pasar de aquí a fin de mes, y creo que esa no es la receta. Al menos en este caso me parece que es evidente que pensar de esa manera es muy deficitario para el fútbol chileno. Y por supuesto, un tema que a nosotros nos preocupa, que nos va a seguir también ocupando, no solamente preocupando. Le hemos abordado en un porcentaje muy importante de este programa, porque en el fondo sentimos de que acá el fútbol también tiene una misión. Y esa misión no puede ser, desde la perspectiva de los clubes, solo generar dinero, solo generar riqueza, solo repartir utilidades, como ocurre en muchos casos, porque recordemos de que acá hay varios modelos dentro de esta misma corporación. Hay clubes de primera B, algunos chicos también de primera, que en el fondo su negocio es tener un ingreso fijo por televisión, gastar la mitad y el resto te ponen para adentro. Y eso ocurre mucho, sobre todo en la primera B, ocurre también en la segunda división profesional. Entonces, tenemos que mirar también el fútbol con misión, y no solamente el fútbol como un negocio. Y ahí reiteramos el llamado a la NFP, que entendemos que está trabajando para que coloque este tema en tabla. Muchachos,